Hay personas que entran a un lugar lleno de gente y casi de inmediato algo dentro de ellas se tensa. No es miedo exactamente, tampoco es timidez. Es más parecido a una sensación silenciosa de que algo es demasiado. Demasiado ruido, demasiadas voces al mismo tiempo, demasiadas miradas cruzándose sin detenerse realmente en nadie. Mientras otros parecen relajados, riendo, moviéndose con naturalidad entre la multitud, tú empiezas a notar pequeños detalles que nadie más parece registrar. La conversación que se mezcla con la música, el tono forzado de algunas risas, el ligero cansancio en la cara de alguien que intenta verse animado. Y en algún punto, casi sin darte cuenta, tu mente empieza a pensar, ¿por qué todo esto me cansa tanto? Lo curioso es que desde fuera, muchas personas interpretan esto de una forma muy simple. Dicen que no te gustan las fiestas, que eres demasiado reservado, que necesitas salir más. Pero esa explicación nunca termina de sentirse correcta, porque no es que odies a la gente. De hecho, muchas veces disfrutas profundamente una buena conversación, una charla tranquila, donde las palabras no compiten con el ruido, donde puedes escuchar de verdad lo que la otra persona está diciendo. El problema no es la presencia de personas, es la densidad. Cuando hay demasiados estímulos ocurriendo al mismo tiempo, tu mente no parece tener un botón de volumen que reduzca todo eso. No se apaga nada. Cada sonido llega con la misma intensidad, cada movimiento llama la atención, cada fragmento de conversación parece pedir espacio dentro de tu cabeza. Y mientras otros parecen flotar dentro del ambiente sin esfuerzo, tú estás procesando todo: las luces, las voces, las emociones que circulan entre la gente. A veces incluso percibes algo más difícil de explicar: la sensación general del lugar. Si alguien está incómodo, si alguien está fingiendo entusiasmo, si una conversación es auténtica o simplemente parte del ritual social. Nada de esto ocurre de forma consciente. No estás intentando analizar a nadie. Simplemente sucede. Tu mente lo capta. Por eso, después de un rato en lugares muy concurridos, algo curioso empieza a pasar. Tu energía cae lentamente, no de golpe. Primero sientes una pequeña fatiga, luego una necesidad silenciosa de espacio. Tal vez empiezas a imaginar lo agradable que sería caminar por una calle tranquila, o simplemente estar en un lugar donde el sonido no rebote contra todas las paredes. Y en ese momento, aparece una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez, aunque rara vez la dicen en voz alta. Si tanta gente disfruta estos ambientes, ¿por qué para ti se sienten tan distintos? La respuesta no tiene que ver con ser antisocial, ni con ser demasiado sensible. Tiene más relación con la forma en que algunas mentes perciben el mundo cuando hay demasiada información ocurriendo al mismo tiempo. Porque mientras algunos cerebros filtran gran parte de lo que sucede alrededor, otros parecen absorberlo todo. Y cuando eso ocurre dentro de un espacio lleno de gente, la experiencia no se vive igual, ni siquiera cerca. Cuando entras a un lugar muy concurrido, muchas cosas empiezan a suceder dentro de tu mente al mismo tiempo, aunque desde fuera nadie lo note. Para la mayoría de las personas, el cerebro hace algo bastante útil en estos ambientes. Reduce información, filtra sonidos, ignora movimientos irrelevantes, deja pasar solo lo necesario para mantener una conversación o seguir lo que ocurre alrededor. Es una especie de economía mental, pero no todos los cerebros funcionan con ese mismo nivel de filtro. En algunas personas, la percepción permanece mucho más abierta, no porque estén buscando activamente más información, sino porque su sistema de atención no descarta tan rápido lo que ocurre alrededor. El resultado es que el entorno se vuelve más denso, no más peligroso, no más dramático, simplemente más cargado de estímulos.
Imagina intentar escuchar una conversación mientras 10 ocurren muy cerca, o intentar mantener la atención mientras luces, música y movimientos compiten por espacio dentro de tu percepción. Muchas personas apenas registran ese ruido de fondo, pero cuando tu mente no lo filtra completamente, todo permanece presente al mismo tiempo. Y eso tiene un pequeño costo invisible. Procesar información consume energía mental, no solo cuando piensas activamente, sino también cuando tu cerebro interpreta expresiones, tonos de voz, cambios en el ambiente o pequeños gestos sociales. En lugares tranquilos, ese proceso ocurre con calma, pero en una multitud, la cantidad de señales sociales aumenta muchísimo. Rostros, miradas breves, personas moviéndose en distintas direcciones, fragmentos de conversaciones que se cruzan. Tu mente intenta dar sentido a todo eso, incluso cuando no lo deseas. Por eso muchas veces la fatiga aparece sin una razón clara. No es que estés haciendo algo físicamente agotador, pero tu sistema mental ha estado trabajando en silencio durante todo ese tiempo. Hay otro detalle interesante que suele pasar desapercibido. En espacios llenos de gente, muchas interacciones sociales se vuelven rápidas y superficiales. Pequeños comentarios, sonrisas cortas, intercambios que comienzan y terminan en segundos. Para algunas personas eso resulta estimulante, pero para otras mentes ese tipo de interacción deja una sensación extraña, como si la conversación apenas hubiera comenzado cuando ya terminó, como si las palabras flotaran en la superficie sin llegar realmente a ninguna parte. Y entonces aparece una pequeña desconexión interna. No porque no quieras hablar con nadie, sino porque tu mente parece buscar algo distinto cuando interactúa con otras personas. Más continuidad, más espacio para escuchar, más tiempo para entender lo que realmente está pensando el otro. En medio de una multitud, ese tipo de intercambio casi nunca ocurre. Todo es rápido, fragmentado, momentáneo. Y aunque participes en esas conversaciones, una parte de tu mente puede sentirse ligeramente fuera de sincronía con el ritmo del ambiente. Es como intentar leer un libro mientras alguien cambia la página cada 10 segundos. No es que el libro no te interese, es que el formato no te permite entrar realmente en la historia. Por eso muchas personas descubren algo curioso sobre sí mismas. No es que eviten a la gente. De hecho, cuando están con una o dos personas en un lugar tranquilo, pueden pasar horas hablando sin sentirse cansadas. La diferencia no está en la presencia humana, está en la intensidad del entorno. Cuando demasiadas señales compiten al mismo tiempo por tu atención, tu mente no puede relajarse del todo. Permanece activa, observando, interpretando, organizando todo lo que ocurre alrededor. Y después de un rato, esa actividad constante empieza a sentirse pesada, no porque haya algo malo contigo, sino porque tu sistema mental está trabajando de una manera que la mayoría de la gente ni siquiera nota. Cuando empiezas a mirar todo esto con más calma, algo curioso se vuelve evidente. La incomodidad que sientes en lugares llenos de gente no es un rechazo a la vida social. Es más bien una señal de cómo tu mente organiza la experiencia. Algunas personas funcionan mejor cuando el entorno es estimulante, mucho movimiento, muchas conversaciones, muchos cambios ocurriendo al mismo tiempo. Ese tipo de ambiente les da energía, pero otras mentes parecen necesitar algo diferente para sentirse realmente presentes. Un ritmo más lento, un espacio donde los estímulos no compitan entre sí. No porque el mundo silencioso sea mejor, sino porque en ese tipo de entorno tu atención puede profundizar. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la calidad de la experiencia. Empiezas a notar cosas que normalmente pasan desapercibidas. La manera en que alguien elige ciertas palabras cuando habla. Los pequeños silencios que aparecen en una conversación importante, los matices emocionales que muchas veces quedan ocultos en ambientes ruidosos.
No es que estés buscando analizar todo, simplemente tu mente tiene más espacio para percibir. Por eso muchas personas que se sienten incómodas en multitudes descubren algo interesante sobre sí mismas con el tiempo. Disfrutan profundamente los momentos de conversación real, no las interacciones rápidas que aparecen y desaparecen en segundos, sino esos intercambios donde las ideas pueden desarrollarse con calma. Una charla larga caminando por la noche. Un café donde nadie está mirando el teléfono cada minuto. O incluso esos momentos de silencio compartido donde no hace falta llenar cada segundo con palabras. En ese tipo de situaciones, la mente deja de sentirse saturada, y lo que antes parecía una especie de distancia social empieza a verse desde otro ángulo, no como una limitación, sino como una preferencia de profundidad. Porque cuando reduces el ruido alrededor, tu mente no se queda vacía. Al contrario, empieza a conectar ideas, a observar detalles, a comprender mejor lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Y muchas veces es ahí donde aparecen algunas de las reflexiones más claras. Curiosamente, la sociedad suele interpretar la tranquilidad de forma equivocada. Si alguien disfruta los lugares llenos de gente, se considera normal. Pero si alguien prefiere ambientes más tranquilos, rápidamente aparecen etiquetas. Reservado, callado, poco sociable. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más simple. No todas las mentes están diseñadas para procesar el mundo con la misma intensidad. Algunas se sienten cómodas en medio del ruido, otras parecen funcionar mejor cuando hay espacio para pensar, y ninguna de esas formas es incorrecta. Son simplemente formas distintas de interactuar con el entorno. Por eso, si alguna vez te has preguntado por qué los lugares llenos de gente te cansan tan rápido, tal vez la respuesta no sea que algo esté mal contigo. Tal vez tu mente simplemente prefiere contextos donde la experiencia pueda desplegarse con más calma, donde las conversaciones tengan tiempo de respirar, donde las señales del mundo no lleguen todas al mismo tiempo. A veces, lo que parece una incomodidad social es solo una forma diferente de atención, una forma que no siempre encaja en los espacios más ruidosos, pero que encuentra mucha claridad cuando el mundo se vuelve un poco más silencioso. Y si este tipo de reflexiones te resultan familiares, quizá disfrutes explorar otras pequeñas dinámicas psicológicas que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana. A veces entender cómo funciona la mente cambia por completo la manera en que interpretamos nuestras propias experiencias.